para mejorarlos. Entonces sí me interesó mucho la importancia de la proteína y los aminoácidos en la alimentación del caballo. Entonces yo aprendí más de lo que puedo proveer conforme estaba yo planeando este tipo de presentación. Del griego, obvio. Ay, ya se alocó. ¿Van a cambiar allá arriba o cambio yo? ¿Yo? Ok. Entonces, del griego proteos, prima importancia, la estructura química, a mí me encanta esta estructura química porque automáticamente no pasa. No funciona. A ver, yo la manejo aquí. Uy, esta se hace fea. ¿Qué pasó? Eso no me pasaba, ¿eh? Pero me pusieron una cosa así muy moderna, porque acuérdense que esta facultad tiene las características de ser Windows, ¿sí? Y yo soy Mac. Entonces, siempre nos vamos a encontrar, siempre nos peleamos Santiago y yo al respecto, porque pues, él es el súper computarizado, ¿sí? Y yo soy una antigua, simple, de fácil uso de Mac. Entonces, lo que tenemos que ver es de que las proteínas, pues obviamente siempre van a tener un radical amonia, van a tener un radical carboxilo, el carbón, ¿sí? Y el radical. Y depende del radical, pues va a ser el tipo de aminoácido que tengas. Entonces, esa es una parte básica en la que, de veras, se ve muy mal. Se veía súper y se ve mal. Entonces, si me permiten un segundo, en vez de que esté en TeamViewer, ¿sí? Me lo conectamos directo, por favor, porque esto sí se ve feo. Ya ves que se ve como cuando compras un teléfono patito, ¿sí? Y entonces está súper pixeleado, entonces es como se está viendo conforme al TeamViewer. Entonces, denme un segundo, lo van a colocar ahí, directo, y ya no tiene bronca, ¿no? Gracias. Ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya ves, es que es patito, Windows no sirve. Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de la proteína, porque la proteína tiene un rol fisiológico, y el rol fisiológico es importante. Así como mencionó la doctora Boeta acerca de los lípidos, no dudo que alguien les hable acerca del nivel de energía, porque el nivel de energía va relacionado directamente también con el nivel de proteína, dependiendo de cuántos gramos de proteína cruda conforme a las megacalorías que requiere el caballo. Entonces, el 15% del peso corporal es músculo, el músculo es la mayor proporción, provee una estructura para contracción de músculos, para colágena, queratina, nada más piensa en la cantidad de cosas que tienen relación a la proteína. Transporte de nutrientes, albúmina, hemoglobina, todos los días en medicina estamos viendo algo relacionado con la proteína, o a través de membranas, enzimas, hormonas, como lo mencionó la doctora Boeta, y es el componente inmune y amortiguador o buffer importante del organismo. Entonces tenemos adicionalmente un montón de aminoácidos que cada uno de ellos va a tener una función. Pueden ser antioxidantes, pueden generar ATP, pueden tener transporte de ácidos grasos como la carnitina o carnosina, que es parte del músculo esquelético, o síntesis de purinas y pirimidinas que tienen que ver con el ADN y RNA. Entonces la clasificación puede ser por sus propiedades químicas, puede ser por la función que tienen como transporte, hormonas, nutrientes del sistema inmune, o bien a partir de la proteína que tenga un rol fisiológico específico. Entonces vamos a tener gran importancia, lo podemos separar por aminoácidos o proteínas completas. Entonces, por ejemplo, la arginina tiene algo importante que hacer en el ciclo de la urea, que es un precursor de óxido nitroso. Entonces, ¿por qué me interesa? Yo, si no tengo urea en el organismo, tampoco voy a tener reabsorción en el asa de Henle, en los túbulos del riñón. Entonces, es muy, muy importante también producir urea. No nada más que se eleve la urea, que significa que se tapó el riñón, sino que
no tenga urea porque no hay una manufactura de esa urea en el hígado. Entonces también glicina importante en la hemoglobina, los aminoácidos ramificados o racémicos en la formación de ATP, la glutamina que tiene que ver con inmunidad en el sistema gastrointestinal, o alanina, hígado y músculo, o triptofano que tiene que ver con neurotransmisores. Entonces cada uno de ellos por sí solos va a tener una función, además de las proteínas estructurales que vamos a ver. Metionina y cisteína lo vemos continuamente porque son sulfatados, entonces estos son parte importante de la queratina, que es la que forma el casco, ¿no? Entonces benéfica en caballos y no probada en equinos. Agarraron y pusieron metionina en bovinos para tratar de demostrar que el estrato córneo se produce por medio de este tipo de aminoácidos y no encuentran un hallazgo confiable. Y entonces lo hacen en equinos y es confiable, y por eso se van a encontrar un montón de productos que contienen este tipo de aminoácidos sulfatados para la producción de una mejor calidad de casco o estrato córneo. Los racémicos se utilizan como energía del músculo, entonces hay de los que reducen el lactato, y todo esto es controversial. Me encontré con un libro de nutrición así medio muy científico, en donde tratan de demostrar si la reducción de la cantidad de proteína cruda en el ejercicio te da una amortiguación en la situación ácido-base. Entonces es bastante controversial, porque me encontré los que decían, sí, si tú tienes 7,5 en vez de 14% de proteína cruda, vas a tener una amortiguación en acidemia. Entonces es importante ver que todo esto es un objetivo para tratar de evitar la fatiga, y que por eso hay tanto interés en tratar de determinar cuáles son los aminoácidos que te pueden ayudar a reducir esta fatiga, ya sea con menor producción de lactato o con utilización de ese lactato eficientemente para evitar ese momento de fatiga que todo el mundo quiere. Y lo que tenemos que ver es que los suplementos que te proveen generalmente tienen un objetivo. O quieres que mejores tu calidad del ejercicio, o mejoras la condición del casco, como en el caso de metionina y cisteína, o para tranquilizar a los caballos que utilizan triptofano y algunos otros neurotransmisores con la idea de calmarlos, ¿no? Como el clásico Quietex y cosas de este tipo que están utilizando la herbolaria para tratar de utilizarlo como un suplemento. O bien antioxidantes. Si yo hablo para mejorar el ejercicio, también puedo hablar de los suplementos que utilizas para osteoartritis, ¿sí? O para que se cansen menos, o sea, que tengan más atraso en la fatiga. Los puntos importantes es, primero me la tengo que comer, ¿sí? De ahí, ¿cómo la voy a absorber? Que yo tenga el organismo adecuado para absorber esa proteína. ¿Y cómo se utiliza? ¿A dónde se va? En diferentes edades y diferentes funciones o técnicas vamos a tener diferentes características de porcentaje de proteína cruda que utilizan los caballos. Esta me encanta, se la robé a Mariano, porque lo vi en una presentación. Ustedes conocen a Mariano Hernández Gil, jefe de nuestro departamento en la facultad. Entonces, él está dedicado a nutrición. Entonces le dije, a ver, préstame tu transparencia, porque quiero demostrar que la proteína del alimento primero entra al estómago y se desdobla parte de ella en péptidos y amoníaco, y de ahí continúa al intestino delgado, en donde sigue desdoblándose, y parte de esos aminoácidos esenciales son absorbidos para la sangre y de ahí van a los tejidos. Pero por otro lado, en el intestino delgado, la mayoría, tanto los esenciales como los no esenciales, pasan ya sea al hígado o a los tejidos. ¿Por qué? Porque van a producir amonía, y esta va a producir urea, y esta urea que se produce en el hígado puede ir al riñón, y del riñón reabsorber para controlar la cantidad de orina. Entonces es súper interesante que muchas veces, si yo me como más proteína,
aparte de la proteína que se produce por el intestino grueso, que es amoníaco. Si se acuerdan de la estructura, que tiene 2 NH2 con un carboxilo. Entonces, si yo lo divido, se produce amoníaco, y esta proteína microbiana pues también se excreta en heces. O sea, se puede utilizar y también se puede excretar en heces. Entonces, para mí es importante que yo veo toda la parte general de que ya me la comí y la voy a absorber y la voy a utilizar, ya sea como aminoácidos esenciales o no esenciales, o como amonia, y esa producir proteína de origen microbiano. Entonces van a haber diferentes sustratos que se conviertan en diferentes cosas. Entonces la mayoría de los forrajes se van a producción de proteína microbiana, y la otra se absorbe generalmente en el intestino delgado. Entonces la digestión de aminoácidos y péptidos son digeridos antes de llegar al ciego. ¿Por qué? Porque la mayoría los vas a digerir en intestino delgado. Se inicia en estómago con ácido clorhídrico, simógenos, pepsinógeno, y en intestino delgado enzimas proteolíticas, y de ahí secreciones pancreáticas o en el enterocito para poder pasar y llegar ya sea al hígado, a la sangre o a los tejidos. La proteína indigesta, ¿sí?, pasa a la digestión microbiana, y entonces pasa al colon, entre ciego y colon, y ahí se digiere, y esta proteína bacteriana forma amonia y urea, y esa es la que nosotros vemos que algunas veces es importante que esa urea esté en el túbulo para reabsorber líquidos en el momento en que están siendo excretados por orina. La calidad de proteína es importante. La mayoría de la proteína de grano se absorbe en el intestino delgado, y la que es forraje es generalmente el colon. ¿Por qué? Porque requiere de esas bacterias para poder degradarse. Los ingredientes varían en cantidad y calidad de proteína, y sí es importante la calidad de proteína. Sí es importante porque es mucho más fácil desdoblarla, ¿sí?, a comparación cuando son lignificados, forrajes afectados tanto por la madurez como por la cosecha, que yo me imagino que durante este curso les han hablado de que lo que quieren es óptimo, dependiendo de la cosecha y del corte, y de la madurez de estos ingredientes. Los ingredientes varían en calidad y el estado de madurez es importante. También los granos pueden variar en calidad. No es lo mismo la avena que nosotros le llamamos la de Chihuahua comparada con la canadiense. O sea, la ves y es gordita, preciosita, ¿sí?, y estás viendo que obviamente tiene una mejor calidad. Y también la manipulación por medio de procesamiento de extruidos, etcétera, ¿sí?, que pueden mejorar esa calidad. La proteína y el ejercicio es lo que a mí más me interesa. Yo quiero saber si a un caballo le voy a poner mejor calidad de proteína y mayor cantidad de proteína, si el caballo va a desempeñarse mejor o nada más se va a ver más bonito. Porque acuérdense que como tiene importancia el hecho de que esos músculos estén de mejor, de reemplazo, pues obviamente es importante. La grasa en los caballos varía entre las razas, ¿no? Tenemos el clásico botero comparado con el totalmente sin grasa, caballo pura sangre de carreras, ¿no? Entonces la proteína es mucho más estable, es casi siempre lo mismo, así seas un botero o no, ¿sí? Entonces la proteína es generalmente de 170 a 187 gramos por kilo de peso, y el músculo ocupa gran cantidad de ese peso. Entonces el mantenimiento generalmente, si nosotros nos vamos, yo odio los numeritos, ¿sí?, porque yo no sé hacer cuentas. Yo tengo que saber qué es importante y dónde me está faltando algo o dónde tengo que proveer. Entonces para mí, mientras yo no me pase más de 2 gramos de proteína cruda por kilogramo de peso, yo sé que estoy bien. Todo lo que me pase de ahí se orina o se defeca, ¿sí? Y es bastante cara la proteína en la elaboración de granos como para utilizarla de más. ¿Por qué? Porque es costosa. Entonces hay que tener cuidado
de cómo calcular. Lo que me dijo Mariano cuando le enseñé la plática y le enseñé todo esto, porque pues obviamente tengo que tener una manera de colar la información con alguien que sí sabe, el requerimiento de proteína cruda es de 40 gramos por megacaloría. Y si yo tomo esta fórmula, ya resolví. ¿Por qué? Porque depende del estado metabólico que tiene el caballo, es cuánta necesidad tiene de energía digestible. Entonces, esa energía es proporcional. Yo necesito más energía, pues requiero más proteína, ¿sí? Porque es obvio y proporcional a él. Entonces, puedo hacerlo en los diferentes estados de los caballos, diferentes estados metabólicos, calculando de la misma manera. Entonces, la respuesta al consumo de proteínas sí tenemos que saber cuál es. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que se consume, si es mayor a lo se eleva la urea. Y al elevarse la urea, también cuando tú estás produciendo, produces mucho más amoníaco. Entonces, también va a haber un efecto respiratorio, un efecto de diuresis. Entre más proteína, ¿no han oído que cuando están los caballos en alfalfa orinan más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha más proteína que es la que requieren. Se pierde fósforo a través del riñón. ¿Por qué? Porque lo arrastra igual, el riñón tiene un umbral. La desventaja es energía para formar urea. Si yo no tengo suficiente proteína, no puedo formar más urea. Producción de calor, que se puede ser un problema, porque ¿cómo disipo ese calor? Entonces dicen que calienta, la proteína calienta. Entonces el caballo está más caliente, entonces quítale la alfalfa. ¿Sí? ¿No lo han escuchado? ¿Por qué? Porque quieren calmarlo. Entonces el tipo de forraje que utilices también va a ser importante para el comportamiento del caballo. Creo que ayer tuvieron una plática al respecto que me perdí desafortunadamente, porque sí me interesa mucho el sentido de cómo calmar a un caballo, que realmente es difícil. Forzar la formación de lactato o bajar la utilización del lactato y tener un efecto acidogénico. Si es más acidogénico, voy a tener fatiga más rápida. Entonces el límite alto de ingestión de proteína no puede ser mayor a 2 gramos por kilogramo de peso. Me encanta esta transparencia, es del doctor Gary Carlson de hace muchos años, en donde dice que la tasa metabólica con el ejercicio varía. Y eso lo único que me dice es que si yo hago máximo ejercicio como quiere, como el caballo de carreras, como el caballo de resistencia, como el caballo de prueba completa de equitación, son los caballos que hacen ejercicio de veras, no el cuarto de milla, por ejemplo. Es mucho más corto, ¿sí? Entonces el efecto es diferente. Entonces cada uno de ellos va a tener una tasa metabólica diferente a cuando estás en descanso. Entonces la alimentación va a tener que variar. Asimismo la cantidad de proteína. Yo no voy a andar poniendo 14 o 18% de proteína en una yegua que está de ornato de pastizal, ¿sí? Prácticamente, porque lo único que lo voy a ver es en heces, ¿sí? Entonces la tasa de producción de calor depende del tamaño del organismo contra la velocidad, ¿sí? Entonces, el proceso metabólico tiene una eficiencia de 20 a 25% y se traduce en 80% de producción de calor. ¿Ustedes han visto un caballo de carreras? Pura sangre cuando sale de la carrera. O sea, realmente un caballo de resistencia o de prueba completa de equitación cuando está en el intervalo entre salir de una fase a otra. Cuando ves eso, crece el respeto por estos animales, porque dices, este es un alto rendimiento, ¿sí? Yo también adoro al caballo de salto, al caballo de adiestramiento, pero es otra cosa, es otro tipo de función y otro tipo de pérdidas, por eso requieren cosas diferentes. El calor que generan los músculos se transporta a través de la circulación a la piel y el caballo tiene la capacidad de eliminar por medio de sudor, ¿sí?, la mayoría de ese calor, porque lo tiene que disipar, ¿sí? Entonces hay pérdidas que son sensibles y hay pérdidas que son insensibles. La parte de la respiración no la puedo medir, no puedo medir cuánto se está perdiendo a través de la respiración. Acuérdense que los caballos es acoplada la respiración a la batida que da.
¿no? Entonces imagínate la cantidad de agua que tú pierdes a través de la respiración en estos caballos. Cuando nosotros hablamos de la proteína en la dieta, ¿sí?, estudios en humanos y en perros, no es importante la proteína durante el ejercicio. Realmente tú ves lo que está haciendo un maratonista, y le están dando gran cantidad de carbohidratos para rendir, o les dan grasa para que tengan ese desenvolvimiento de utilizar la grasa, pero rara vez vas a encontrar que la proteína la utilicen para crear energía, ¿sí? Generalmente la proteína es para reparar tejido y renovar ese músculo que tiene un gasto energético importante. La oxidación cuenta entre el 5 y 10% de la energía, que es mínima, ¿sí? Comparado, se desconoce la contribución de la proteína hacia energía en el caballo. En estudios de pura sangre inglés, les digo que este libro me encantó. ¿Por qué? Porque empezó Pagan, que lo conocí hace muchos años, cuando el doctor Hernández Vidal hizo el mejor congreso que yo he visto en México. Hizo un congreso en Monterrey de osteocondrosis. Si encuentran esas memorias, sería bueno que las recabaran. Entonces Pagan, que es un experto en nutrición, vino a hablar acerca de qué es lo que contribuye para osteocondrosis. Yo creo que nunca he visto un congreso igual, con el nivel que manejó el doctor Hernández Vidal esa vez. Otros dan el 10% de proteína. En este estudio, si bajas la proteína 1 gramo de la proteína cruda, aumenta los tiempos 1 a 3 segundos. Entonces agarran el pura sangre y dicen, le voy a bajar la proteína. A ti te doy 14 y a ti te doy 7,5. Y vamos a ver si hay más acidemia o no. O vamos a ver si tienes un tiempo que puedas mejorar. Acuérdate que con centésimas de segundo ganas una carrera. O sea, si las han visto, saben que es importante ese segundo para poder ganar la carrera. Otros dan el 10% de proteína cruda comparado con el 18%. Son diferentes estudios y vieron atenuado el lactato. O sea que a lo mejor lo que me conviene es bajar la proteína. Pero ¿saben cuándo la suben? Después del ejercicio. ¿Por qué después del ejercicio? Porque tengo que renovar eso que perdí. ¿Dónde está la proteína que pierdo por sudor? ¿Dónde está? Porque se pierde una gran cantidad de urea, más los electrolitos que ya los hemos visto en otras ocasiones que hablamos de ejercicio, a través de la sudoración. Entonces, otros restringen la proteína hasta el 7.5, pero proveen lo importante, lisina y trionina, que tienen que ver con esa formación de músculo, para mitigar la acidemia. Estudios donde se provee de 1 a 3 kilos de alimento antes del ejercicio intenso, sí te causa un problema, porque tienes ácidos grasos libres, hiperglicemia, hiperinsulinemia y baja de glucosa, que eso es lo que hacen en humanos, ¿sí? O sea que no es lo mismo. ¿Cómo se disipa? Esta es la clásica de el Guyton, ¿sí? Yo conocí a Guyton, fui a una plática en Monterrey. ¿Sí saben el Guyton? ¿Sí? De fisiología. Tiene 9 hijos. ¿Cómo le hizo? No tengo idea. Fui a verlo nada más para decirle cómo le hizo. ¿Sí? Si yo con una me vuelvo loca, que todavía me persigue. Radiación, conducción, convección. Yo nunca he visto un caballo en convección que esté sentado en un hielito. Y evaporación, que es lo más común para disipar el calor. La parte de pérdida evaporativa pues es respiratoria, nasofaringe, bolsas guturales, pulmón, etcétera, y la sudoración, que es el 80% de las pérdidas. Entonces es súper importante que no nada más vemos lo que originalmente Gary Carlson nos enseñó en los caballos de resistencia, porque puede haber una tasa máxima de pérdida de sudor de 10 a 15 litros por hora. Entonces imagínate estos caballos que se van a distancias de 1000 kilómetros, como uno que hubo en el ejército que fue sensacional porque ganó una mula, ¿sí? Entonces no podían creer que no había ganado un caballo, ¿sí? Pero el gasto proteico de mantenimiento
¿sí? Son 1.600 gramos por caballo de 500 kilos, pérdida en orina, pérdida en heces, piel y sudoración. Si yo pierdo 1 gramo por kilo, pues son 500. ¿Y cuánto es lo que contiene mi dieta? No más de 1.000. Sí, estoy perdiendo la mitad de la cantidad a través del ejercicio. Y aumenta si la dieta posee más proteína, porque no creas que esa proteína, acuérdense que les dije, tú le das más proteína y más cabo proteína, ¿sí? O evaporo proteína, ¿sí? O orino proteína. Entonces el sudor es la ruta más importante de excreción de urea. En un caballo de 500 kilos puedes perder de 25 a 37 gramos de proteína cruda. Y los franceses dicen que la pérdida de nitrógeno es menor a la pérdida de energía. Entonces la energía se pierde, que no lo estoy contemplando porque estoy enfocada en proteína, pero se pierde una gran cantidad de energía, y además la proteína, que es la que va a restaurar o hacer el ladrillito para construir el músculo nuevamente. Entonces, aminoácidos en el ejercicio específicos que beneficien al caballo, pues no saben, realmente no saben, pero la lisina se requiere para formar ese músculo. Y entonces, obviamente, la lisina tiene que ser un suplemento que tú consideres cuando estés viendo la dieta, que tenga suficiente lisina. Yo he visto, le quería preguntar a Miriam, por ejemplo, ¿qué pasa con unas yeguas que no cargaban en un área en donde lo único que comen es navajita? ¿Sí? Entonces las yeguas dejaron de cargar, entonces es obvio que necesitan, pero ellos no pueden dar una dieta balanceada como la mayoría. ¿Por qué? Porque son yeguas de campo. Entonces lo único que incrementaron fueron con melaza y fue suficiente para dejarlas cargadas. Obviamente son yeguas rústicas, no es la famosa yegua fifí que necesita que le pongas todo para que a la mejor quede cargada. Entonces, obviamente la energía es súper importante y no nada más la proteína. Ahora, este es Canoa, este ganó el Handicap de las Américas, ¿sí? Fue el caballo que ganó mucho más dinero en el hipódromo de las Américas. Ahorita ya el Huitlacoche le ganó a este, ¿no? Pero obviamente este caballo jamás se le aplicó un suplemento. Lo único que comía, yo lo dirigí por muchos años, y lo único que comía era la alimentación balanceada, con la proteína que llevan los granos balanceados que generalmente utilizan. Entonces, no es necesario que yo esté pensando en cantidades específicas de proteína, pero lo que sí es necesario es que después del ejercicio tienen que reemplazar lo que perdieron. Entonces, por eso es importante. No es de que digas que sea del 12% o 14% o 18%. Obviamente no van a necesitar un 18%, pero sí reemplazar por medio de lisina la pérdida muscular. Entonces, tiene sentido común que el ejercicio no requiere proteína para su proceso, pero sí lisina, ¿no? Para que esté reemplazado esa proteína. Cuando están en crecimiento, acuérdense que son caballos de 2 a 4 años, lo que estás viendo. Obviamente tenemos caballos hasta de 10 años corriendo, ¿sí? 10 y 11 años, pero es raro el caballo que pasa de esa etapa de 2 a 4 años. Y como están en crecimiento, todavía crecen, van a necesitar síntesis proteica 2 a 3 veces más que el adulto. Entonces los caballos jóvenes requieren más proteína que los caballos que están ya en función. Entonces, en el entrenamiento, pues también, porque ahí necesitan incrementar la masa muscular. Tú ve un potro de 2 años y ponle enfrente un potro de 4 años que ha trabajado con esos músculos y vas a ver una diferencia importante. Hay uno de esos libros en donde los compras ahí en Sanborns, de El caballo bonito, ¿sí? Y te ponen un caballo de adiestramiento cuando llega a empezar a hacer adiestramiento, y lo ves cuando tiene 4 o 5 años de hacer adiestramiento y no te la crees. No puedes ni siquiera imaginarte la masa muscular que ha desarrollado, tanto con el ejercicio y con la alimentación. Los caballos cambian muchísimo. El que acaba de ganar este fin de semana, sí que ganamos, el Igor,
Fíjense, porque yo creo que va a ganar el Handicap de las Américas. Si quieren ir a apostar, son bienvenidos. Pero yo creo, digo, bueno, el caballo llegó a México hace mucho, llegó de Chihuahua, no sé dónde tenían la crianza de este caballo. El caballo sí tiene un papá sensacional, o sea que la parte genética es importante. Pero el caballo llegó con una diarrea pintaparedes de 30 días, en donde se tenía que recuperar. Cuando yo vi ese caballo que llegó de Potro, yo dije, ¿y esta sarta de porquería que nos trajeron? Tendrá un papá sensacional, pero es un caballo horrible, ¿sí? Entonces, imagínate mi impresión cuando yo veo este caballo. Puedo decir, ese caballo, sácalo de aquí, ¿no? Pero pues obviamente como tiene un papá fino, pues obviamente no lo sacaron. Se aguantaron con eso, no corrió bien todo el primer año y ahorita es un gigante espectacular, súper bonito, que tiene que ver con entrenamiento, entrenamiento y alimentación, ¿sí? Entonces, obviamente no nos espantemos inicialmente porque sí cambian y cambian muchísimo. ¿Ves al caballo que está sumido así del dorso, que está medio flaco? Empiezas a aumentar la proteína en la alimentación y se empieza a redondear porque es lo que reemplaza esos músculos, ¿sí? Entonces es importante ver ese tipo de situaciones, pero también tenemos que ver la deficiencia. ¿Por qué? Yo nunca he visto un potro con kwashiorkor. ¿Saben qué es la deficiencia esa donde la panza está así? Sí los he visto, pero nosotros les llamamos Havelis, ¿sí? Llamamos que tienen la panza porque tienen mucha paja, mucho lastre. Y realmente la pérdida de proteína a ese nivel rara vez se va a ver, a menos de que haya caquexia, ¿sí? Prácticamente. Entonces, poco común en caballos, porque la mayoría de los granos así tengan el 7%, tienen 7, 8%, ¿sí? Los pastos, gramíneas tienen poco, pero tienen proteína. Entonces, si están en descanso, no tienen un mantenimiento, si se acuerdan de la tasa metabólica. Entonces, si están en descanso o nada más pastoreando, pues obviamente no hacen un ejercicio mayor. Hay que alimentar la energía, pero depende de la calidad de la proteína en la dieta, que puedan tener una deficiencia o no de un aminoácido. Signos de deficiencia: pérdida de peso, falta de apetito, no tienen brillo en el pelo, no tienen que poner linaza, ¿sí? No tienen brillo, lo que necesitan es proteína. Cascos quebradizos, que luego lo ves. Disminuye el crecimiento, reduce la producción de leche si es lactante. ¿Por qué? Porque le está faltando proteína. Al alimentar más proteína nos ofrece ventajas. Es costoso y la excreción es de nitrógeno. Y eso es contaminación de ambiente. En el caballo en crecimiento les puse ejemplos. ¿Por qué? Porque como la plática tiene que ver con proteína en el caballo, pues obviamente hay variaciones. Proteínas como los ladrillos para crecer, obviamente tengo que manufacturar. Tú dime en un caballo con cólico, en donde le rajas la barriga, ¿sí? Abres todo y ves el edema, ¿sí? En donde hay pérdida de proteína. ¿Por qué? Porque hay pérdida de proteína, porque lo rompí. Hay pérdida de la permeabilidad. Entonces hay pérdida de proteína, o caballos que tienen una herida muy grande o una quemada tienen gran cantidad de pérdida de proteína. Entonces cada una de las condiciones va a requerir un nivel de proteína mayor. Al crecer, obviamente esos ladrillos forman colágena, tienen enzimas y requieren un porcentaje mayor de proteína. Con alto rendimiento, pues sí, la calidad de proteína, el tiempo de administración del alimento para el rendimiento, el apoyo en la recuperación después del ejercicio, que les hago hincapié porque sí es importante para reponer lo que pierdes, y el uso de antioxidantes que te pueden ayudar, como vitamina E y vitamina C. Y los geriátricos, díganme que los geriátricos no tienen una condición totalmente diferente, tienen pérdidas diferentes. Por ejemplo, la mayoría puede llegar a tener adenoma pituitario, ¿sí? Y estos generalmente van a tener un estado proinflamatorio, ¿sí? Tienen los pelos, ya saben, como ¿sí? Pelo hirsuto, grande,
Y obviamente tienen alteraciones de resistencia inmunológica. ¿Por qué? Porque están produciendo una gran cantidad de esteroides internos. Sobrepeso o poco peso. Llego a la Universidad de Cornell, porque me fui de sabático 3 meses a Cornell, y llega un caballo de 34 años, espectacular, a que le midan cuánto tiene de su enfermedad de adenoma pituitario. Y para poderlo controlar con pergolide, cuánto le tienen que dar, si media pastillita o un cuarto de pastillita. Y cuando lo vi, yo dije, no puede ser. Yo no tengo de esos caballos en México. A lo mejor veo 1 o 2 de esos viejitos espectaculares que se ven nada más los pelitos blancos así, pero todo redondito perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen controlada su condición endocrina y su alimentación. Entonces, muy, muy importante en estos, porque generalmente no se afecta su digestibilidad, pero lo que sí sus muelitas, ¿verdad? Y entonces ya no tienen dientes, entonces hay que buscar la manera de alimentarlos de la mejor manera para que puedan pasar esta etapa, que es una etapa crítica. No necesitan gran cantidad de proteína, ¿sí? Es un porcentaje muy semejante al adulto, pero sí tienen grandes pérdidas. Y en mulas y en burros, que yo si veo uno de estos me lo como, o sea, no hay manera, ¿sí? La evidencia anecdótica sugiere que los burros sí son bien estoicos y tienen la habilidad de sobrevivir en dietas muy bajas en proteína. Como regla general, si tú alcanzas el requerimiento de dieta energética, tienes el requerimiento de proteína cruda, no necesitas exacerbar. Acuérdense que estos sí tienen muchas enfermedades endócrinas feas, como hígado graso, como pueden tener hiperlipidemia, cosas de ese tipo. Entonces hay que tener cuidado con la alimentación. Nutricionalmente las mulas son como si fueran burros, prácticamente, porque son sus progenitores. Y en comportamiento, todo el mundo, ustedes tuvieron una plática de comportamiento que aparentemente fue fantástica. Entonces no hay evidencia publicada de que aunque le dé té de tila, ¿sí?, se calme el canijo que trae testículos y que patea, muerde, escupe y te arranca la nariz, ¿sí? Entonces sí hay que buscar la manera de tranquilizar a estos animales. Algunos son capaces de causar efectos farmacológicos. ¿Por qué? Porque están usando diferentes cosas como la cava y cosas que utilizan triptofano, que estuvo prohibido en un tiempo y que ahora ya aparece en la lista FEI para controlar el dopaje, ¿no? Beneficios en los que contienen levaduras y bacterias lácticas, te los vas a encontrar entre los suplementos para mejorar el comportamiento. En la proteína en exceso es un problema, o sea, tenemos que pensar la otra parte. O sea, ya hablamos de todas las deficiencias de proteína y qué es lo que podemos hacer para cada una de las condiciones, pero no hay justificación de restricción de proteína asociada a ácido base, porque vieron los estudios de Pagan, etcétera, en donde no pueden demostrar que sí hay un control. Y la producción de calor no es un problema a menos de que haya un aumento de humedad y calor. O sea, si yo estoy en una situación como en Atlanta, cuando fue la Olimpiada, se hizo un grupo de investigación precioso con la doctora Kohn, en donde analizaron qué era lo que tenían que hacer con la prueba completa de equitación. Entonces dijeron, la prueba completa de equitación tiene que cambiar, porque Atlanta es caliente y húmedo. Entonces, al ser caliente y húmedo, yo no voy a poder tener la misma resistencia. ¿Por qué? Porque no puedo evaporar, ¿sí? Automáticamente es cuando sales de tu casa y te haces así, la camiseta se te pega, ¿sí? De lo húmedo que está. Entonces, Atlanta es como Gainesville, como Luisiana, que yo tuve la oportunidad de estar, y yo estudié animales con anhidrosis y sé qué tipo de condiciones en donde no pueden evaporar. Entonces es muy, muy grave. Entonces esta gente se juntó para tratar de ver cómo mejoraba esa condición, y lo que hicieron fue reducir las fases, quitaron el steeplechase, redujeron la fase de caminos y veredas intermedia, y entonces colocaron ventiladores, megaventiladores, ¿sí?,
y sitios donde poner agua a los animales para tratar de controlarlos, y les fue de maravilla. A los únicos que no se fijaron fueron los de adiestramiento. Nadie se fijó que eran warm bloods, preciosos, guapísimos, que dejaron de sudar y tuvieron un estrés calórico tremendo durante la competencia. Entonces yo, la producción de calor, yo no tengo problema si está el viento, ¿sí? Y aparte de que esté el viento, pues haya agua, ¿sí? Y no hay problema con la resistencia. Pero si yo estoy en un lugar húmedo y en un lugar caliente, con más del 90% de humedad, pues no tengo la capacidad de evaporar. Entonces en ese momento sí va a ser terrible el hecho de que yo tenga una proteína que no puedo evaporar, ¿sí? Y que produce calor. Si hay agua disponible, no importa la diuresis, que hagan pipí con todo y parte de la urea que quieran producir, no más de 2 gramos por kilogramo de peso por día. También hay alergias, y las alergias les llaman protein bumps, ¿sí? Y analiza si la alergia es por la proteína o realmente puede ser por otra cosa. Hay que hacer prueba y error. Pero existen maneras de detectar a qué eres alérgico. Ahorita tengo uno en Cuernavaca que es alérgico a la soya. Pero el más alérgico es el dueño, ¿sí? Porque no lee las etiquetas. La mayoría de las cosas tienen soya. Entonces, si lees la etiqueta, quitas la soya, el caballo no va a tener protein bumps, ¿sí? Pero realmente el tipo es incontrolable. Voy, le quito las ronchas a su caballo, viene otra vez y le vuelve a dar otro suplemento y se llena de ronchas. Entonces hay que hacer prueba y error. Y hay pocos animales afectados por la proteína. Y finalmente, ¿sí?, alimentando al caballo caquético es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque aparentemente puede estar apetente o inapetente. Entonces, si está apetente, sí le puedo dar alfalfa y pasto y muchas comidas al día y 75% de sus requerimientos, y poco a poco irlo subiendo y aumentar progresivo hasta el 125 y poderlo llevar a una recuperación. Lo malo es que no sabemos dónde está la raya, el que ya no se va a recuperar y el que todavía tiene la capacidad de recuperarse. Y si el caballo es inapetente, pues entonces sí lo tengo que sondear, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito alimentos líquidos. Nosotros tenemos una licuadorota de esas, así como las de los jugos de Starbucks, ¿sí?, en donde los alimentos, las hojitas de la alfalfa, etcétera, se licúan y se pueden dar de 3 a 6 litros cada 2 o 4 horas para alimentar estos caballos hasta que lleguen al punto en donde son apetentes, ¿sí?, y empezarlos a recuperar. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Y si hay comentarios o preguntas en la sala, por favor? ¿Le pasas un micrófono? Sí. Buen día, Doc. Hola. Excelente ponencia. Yo tengo una duda, doctora. Quiero que si nos puede hacer un comentario de cómo maneja la alimentación usted en sus caballos. Si en el forraje... Yo voy a ganar. ¿Tú también quieres ganarme? Sí. Si, por ejemplo, todo el forraje que usted recibe para alimentar a sus caballos, si todo lo manda a hacer un análisis bromatológico, o cómo maneja ese sentido. Yo creo que ustedes ven, o sea, ya deben de tener prácticas bromatológicas como las que me daban a mí el doctor Escamilla cuando yo estudiaba en la facultad, ¿sí? En la bromatológica te decía cómo ver el corte, ¿sí? Ver si está lignificado, si está muy barudo, ¿sí? Entonces, cada que llega el alimento, pues te lo pasan, porque Fausto ya se acostumbró. Fausto es el del Hipódromo de las Américas, llevo nada más 25 años con él. 25 años con él, ya no lo quiero. Bueno, la cosa es de que cada que llega el embarque hay que ir a ver qué llegó.
Y entonces hay días de cólicos continuos. ¿Por qué? Porque la paja está barudísima y horrible. La alfalfa es muy poca la que consumen, o sea que realmente no tienen mucha dentro de este grupo de caballos. Obviamente yo manejo caballos de muchos tipos, ¿sí? Entonces cada uno es diferente. Lo que sí te acuerdas es de que los caballos de carrera requieren más del 60% de granos, de concentrados. Entonces el concentrado es súper importante para estos caballos porque lo utilizan en energía rápidamente cuando están corriendo. Ojalá y eso no ocurriera. Cuando estaba Mireya aquí, que es maravillosa, ¿sí? Ella es nutrióloga y gastroenteróloga. Y entonces hicimos un proyecto para tratar de bajar esa cantidad. ¿Por qué? Porque los caballos se acidifican mucho en el estómago, porque esa cantidad de granos es aberrante. Por eso tenemos esa cantidad de cólicos en sitios en donde hay esa concentración y generalmente son de estómago. Entonces, lo que sí es importante es tratar de asemejar lo más que puedas al caballo en la naturaleza. Entonces, el tipo de alimentación que hay allá afuera, que no es en el hipódromo, tiene que ver con múltiples veces al día. Entonces, si el caballo en la naturaleza está 18 horas con el hocico pegado al suelo, pues eso es lo que me gustaría replicar para evitar problemas. Pero no lo puedes hacer en caballos de carreras, es imposible. La mañana de carreras se les alimenta y hasta las 6 de la tarde corren, ¿no? Entonces obviamente están alimentando grano controlado en la mañana, les quitan la paja y les dejan el agua, ¿sí? Es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Y la cantidad pues obviamente es abusiva. Yo tengo un proyecto que quiero hacer con algún alumno que se quiera pegar, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es una endoscopía con aspiración en intestino delgado. Porque lo que me ha tocado ver en estos caballos es que tienen una hepatitis crónica activa, los que consumen esas cantidades de grano. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que tomas un hemograma, una química de estos caballos, te das cuenta que tienen una GGT elevada. O sea, yo podría apostar, levante la mano, el que haya visto caballos de carreras con GGT elevada. La GGT no la piden porque es cara, entonces el laboratorio no te la voluntariza dentro de tu química, sino si pides una química completa te la dan. Y la mayoría de ellos tienen elevaciones de GGT. Entonces, he visto ya varios caballos de carreras con colelitos de este tamaño, ¿sí? Con piedras en el colédoco, de este tamaño, caballos que nunca han recibido un anabólico esteroideo. Entonces, es muy difícil tratar de controlar la alimentación en un caballo de carreras, porque nadie te va a aceptar que tengan menos energía para correr. Entonces, no hay manera. Durante el momento en que van a correr, le quitas el alimento, pero en cuanto regresan, obviamente, alimento de alta proteína para reponer lo que perdieron. Tratamos de que no corran en 2 o 3 semanas para que repongan las necesidades de lo que perdieron durante la carrera. Y eso no ocurre en el Hipódromo de las Américas, en la mayoría. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere a ver si te lo reclaman, que se vaya otra cuadra, ¿sí? Y los vuelven a correr a la semana y esperan que tengan el desempeño que tienen los que se aguantan 2 y 3 semanas antes de volver a correr. Porque tienes que reemplazar lo que perdiste, ¿sí? Pero no lo van a entender nunca, ¿sí? Espero haber contestado tu pregunta. ¿Ahí hay otra? Sí, tengo chance de otra. Hola, María. Hola. En charrería, es lo que manejo. Hemos bajado mucho el consumo de concentrado de alimento a cantidades bastante muy bajas y que nos permiten tener menos problemas de cólico y otras cosas. Pero me han llegado muchos comentarios de gente de provincia que tienden a eliminar por completo el concentrado con pastos de buena calidad. Para el deporte de charrería, en las actividades no muy intensas, o sea, no escaramuza, caballos que arrean, que es un ejercicio muy intenso,
¿Crees que llegue a funcionar esta tendencia o que sea verdad de regular únicamente con pastos o alfalfa la proteína y quitar por completo los concentrados o granos? ¿Tú sabes lo que me enseñó Armendariz? Que los caballos de mantenimiento requieren 1 kilo de concentrado por cada 100 kilos de peso, ¿sí? Y cuando teníamos en el ejército caballos que no hacían nada, caballos que hacían poquito, caballos que hacían cosas diferentes, pues obviamente había que incrementar el gasto, ¿sí? Los pastos solitos no te van a dar la cantidad. Yo sé que hay pastos muy buenos, ¿sí? Pero no te van a dar la cantidad de energía. Depende cómo quieres. Hay caballos muy mantenidos, que obviamente son los que te están reportando. Pues es el caballo rústico. El caballo rústico, que es lo que prevalece en la charrería, más el cuarto de milla, que también tiene una rusticidad muy especial, ¿no? Si tú me dijeras que la raza es Standardbred, o es cuarto de milla, o un caballo criollo mexicano, te la creo, ¿sí? O sea que sí hay que creerles, porque tú has visto caballos que no les das nada de grano y están preciosos. Entonces tiene que haber una parte intrínseca que es la que te llama eso. Pero la generalidad no es así. O sea, el caballo mantenido, sí, yo tenía un caballo que se llamaba Tango, que era lo máximo, lo amaba con locura, y no le daba un grano, porque era súper bonito, y realmente no necesitaba, pero sí tenía avena en greña y alfalfa. Entonces obviamente suplía lo que necesitaba, además no lo trabajaba yo muy fuerte. Entonces, obviamente por eso te digo que es más la proporción de la tasa metabólica que tenga el caballo, conforme a la energía que necesita es la proporción de proteína. Entonces es muy poco que los granos generalmente son, obvio, gramíneas, y entonces tienen proteínas bajas, no tienen proteínas muy elevadas. Yo creo que cuando haces suplementos es cuando tú vas a elevar ese tipo de cosas. Entonces, si tú me dices grano, yo soy de la antigua edad, caray, ¿sí? Los caballos corren en avena, ¿sí? O sea, realmente no es de que tengas que tener el concentrado balanceado Royal Horse, o sea, obviamente sí, conforme yo prepare cualquier cosa de este tipo, pues voy a mejorar la digestibilidad de los alimentos. Entonces, con menor cantidad puedo mejorar el hecho de que se mantengan de mejor calidad. Entonces, obvio, si los pastos son buenos, ¿sí? Y son mezclas entre gramíneas y leguminosas, vas a tener un suplemento completo, ¿no? Pero sí tiene que ver la parte intrínseca del caballo. Yo creo que todos los que están aquí han visto caballos que no les das nada y están hermosísimos, y caballos que la genética tiene mucho que ver. El cuarto de milla, acuérdate que tú tienes muchos hijos de Impressive, ¿sí? Cuando yo iba al rancho de Strong era un cuate que le pertenecía el 2% de Impressive. 28 millones de dólares era el sindicato de Impressive. Impressive sale con esta enfermedad que es HYPP, que es la hipercalemia con parálisis periódica, se colapsa y agarra a Strong y regala sus yeguas a un mexicano en Tamaulipas. Yo estaba recién llegada a México, pero a mí me tocó ver a Judy Cox cuando descubrió la enfermedad, ¿no? Y todo el mundo se friquió en la audiencia de la Asociación Americana. Y llego a ese lugar, y ese es el lugar que yo le decía a Miriam, las yeguas no cargaban, yo no me dedico a reproducción, le juré al señor que yo no quería nada que ver, porque a mí no me gusta sacarme 9 o 10 o 0, ¿sí? Cargada o vacía, ¿no? Entonces le dije, pero cuando llegué le dije, este caballo es Impressive, este es Impressive, este es Impressive, este no. Y me dice, ¿por qué? Le dije, ¿ves la conformación? Es la pura genética. Si tú los ves, están trabados y no comían más que navajita, no comían otra cosa, era puro navajita, no les daban un suplemento, los caballos se veían preciosos. Entonces yo creo que el comentario viene de una genética específica, ¿sí? Entonces es relativo. Gracias. No hay por qué.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Entregamos el constancia de participación y el recuerdo del evento.